Gracias por continuar con nosotros esta mañana. En la entrevista nos acompaña el empresario y secretario general del Partido Democracia Salvadoreña, Fito Salume, con quien hablaremos sobre las propuestas que como partido han hecho en el tema de la seguridad principalmente. Bueno, hay varios temas de los cuales por supuesto vamos a preguntarle, pero haciendo una reflexión antes de comenzar la entrevista, una de las banderas que ha tomado, digamos, Democracia Salvadoreña es el tema de la seguridad. De hecho, a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, han hecho ya algunas propuestas, ¿no? Como en el tema, por ejemplo, de las compañías que manejan los celulares, los móviles. Fito, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Me da gusto nuevamente conversar contigo esta mañana. Y coméntame un poco cómo ha venido evolucionando ya las propuestas del partido desde que tiene representación en la Asamblea Legislativa. Y vamos a hablar también, ojo, porque ya es el momento de comenzar a hablar de los primeros 100 días de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, porque ya a estas alturas lo que se hizo en los primeros 100 días ya se hizo, ¿no? No hay más tiempo, creo yo, para poder presentar ya un balance o para poder incorporar algunas novedades en el primer balance de los 100 días. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Efectivamente, nosotros hemos tratado como Democracia Salvadoreña de ser propositivos, ha sido uno de los compromisos que nosotros adquirimos cuando abordamos la agenda nacional. Hemos hecho varias propuestas en la Asamblea Legislativa, especialmente propuestas relacionadas a tratar de resolver ciertos problemas de sentido común y básicos que hemos visto en el tema de seguridad, que pueden ser, digamos, mejorados por cambios, mejoras o inclusive nuevas regulaciones. Hablemos un poquito del tema del uso que tienen hoy por hoy para efectos prácticos y restrictos los cabecillas de las pandillas que desde la comodidad de su centro penal donde están recluidos, están dirigiendo las operaciones de extorsión que están asediando a tantos salvadoreños. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen utilizando un medio de comunicación que se llama el teléfono celular. Si bien han habido posiciones totalmente ilógicas como la que tuvimos el otro día en la discusión de este tema en la Asamblea, donde vino una representante de Arena y dijo, pero es que eso no es responsabilidad de las telefónicas. Claro que es responsabilidad de todos. ¿Qué es lo que sucede? Venir y meter una excusa como lo hizo Arena el otro día en decir, defendiendo a las telefónicas, diciendo, no, aquí esto es problema de la administración de los centros penales, el problema es de todos. Al final, veamos cuál es el resultado que afecta a la población. Nosotros en Democracia Salvadoreña hicimos una propuesta concreta, que sí tuvimos en este caso el apoyo del FMLN, donde dijimos, señores, el uso del espectro radioeléctrico es una concesión del gobierno y por ende es potestad del gobierno definir bajo qué condiciones una compañía telefónica, que hoy en día en El Salvador son todas extranjeras, pueden explotar el espectro radioeléctrico. Y en ese sentido nosotros hicimos una propuesta donde dijimos, ok, las compañías telefónicas serán responsables de que no entre ni salga ni una llamada de celular a un centro penal. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es problema técnico de las telefónicas. Y para que se haga de verdad y no sea que tengamos que estarlo solicitando, este tema se viene discutiendo desde hace más de 2 o 3 años y nunca se le da solución. Lo que nosotros propusimos es lo siguiente, damos 15 días para que todas las compañías que tienen licencia para celulares en este país, otorgada por el gobierno, se aseguren de que no entre ni salga una tan sola llamada de celular a un centro penal. A partir de esos 15 días, supervisado por la CIGET, cualquier llamada, una tan sola que salga, la primera incidencia, $500,000 de multa. La segunda incidencia, $1 millón de multa y posible suspensión de los derechos de explotar el espectro radioeléctrico. ¿Tú crees, Romeo, que después de tomar esas medidas va a haber alguna llamada desde los celulares hacia afuera? Claro, esos son de las cosas prácticas que nosotros proponemos. No es un exceso de regulación ante la empresa privada, es resolver un problema de seguridad puntual. Técnicamente ustedes explicaron cómo tiene que funcionar esto, porque vaya, yo estoy de acuerdo contigo que hay una responsabilidad de las empresas de telefonía,
Pero no sé si es una responsabilidad compartida, porque de repente yo como empresa te instalo un bloqueador al interior de la cárcel de Cojutepeque, ¿ya? Te lo instalo, pero si yo como vigilante o como responsable del recinto no garantizo que nadie lo apague, etcétera, entonces creo que es una responsabilidad compartida eso, ¿no? Mira, Romeo, tristemente, precisamente por argumentos como el que tú, y no te estoy cuestionando a ti en lo personal, de esos argumentos técnicos se han valido las compañías telefónicas para meter excusa. Nosotros ya hicimos las consultas técnicas del caso y no voy a entrar en una discusión técnica donde nos han comprobado y nos han demostrado que si existe la voluntad se puede hacer, y no se trata de bloqueadores. Se trata de cerciorarse que la capacidad de retransmisión de las antenas no llegue al centro penal. Ya. Y no se afectaría a la población circundante, porque hay una manera de dirigir las antenas y colocarlas en un entorno del centro penal que se dirijan hacia afuera para que no llegue la señal celular. Entonces, pero nosotros lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo. Esos son excusas que ponen las compañías telefónicas, y probablemente si este tema se vuelve demasiado visible y si nosotros no logramos el apoyo que esperamos lograr en la Asamblea, probablemente van a desfilar por aquí los representantes de las compañías telefónicas poniendo 1000 excusas técnicas, porque se aprovechan tal vez de su conocimiento y de la falta de conocimiento de la población. Nosotros simplemente decimos, señores, problemas técnicos tienen solución. ¿Que les va a costar más plata? Pues eso es parte del costo de hacer el negocio, pero le cuesta ya demasiada plata al pueblo salvadoreño. Aquí hay que definir de qué lado estás. ¿Estás del lado de las telefónicas? ¿Te vas a preocupar por hacerles la vida fácil? ¿O vamos a en realidad preocuparnos de la realidad que están sufriendo los salvadoreños, donde hay mareros extorsionando a salvadoreños usando teléfonos celulares de Claro, teléfonos celulares de Tigo, teléfonos celulares de Telefónica y teléfonos celulares de Digicel? Se están utilizando para cometer delitos desde los centros penales. Y nosotros decimos, señores de esas compañías telefónicas, ya no más. Si ustedes tienen que detectar los celulares y cancelarles el servicio, claro, tienen todas las maneras, tienen todas las capacidades técnicas de hacerlo. Ahora, que no lo quieran hacer porque es un gran negocio, porque tengo entendido que los teléfonos prepagos más rentables son los que operan desde los centros penales, ahí nos estamos metiendo en un tema candente. Yo tengo que buscar todas las aristas de esta situación. Ya te planteaba, por ejemplo, el tema de los bloqueadores. Tú me dices, bueno, esa es una falta de voluntad. Ok, pero está otro. O sea, no quiero defender, no tengo por qué defender yo a las compañías telefónicas, pero tengo la obligación de ver si esto es solo su problema, solo su obligación, o hay una responsabilidad compartida. Voy a insistir en esto. A ver, puede haber, si el control en la entrada de los centros penitenciarios es el correcto, si las autoridades hacen un eficiente registro de los centros penitenciarios, de quienes ingresan, no habría necesidad. Ya no habría necesidad de regular el tema de las compañías telefónicas. Hay un problema de falencia de supervisión, de autoridad, de decomiso en los centros penitenciarios. Digo, entran los celulares, ese es el problema. Mira, Lo Romeo, que tienen que hacer es evitar, por un lado, que los celulares no entren, ¿no? O que los ilícitos no entren. Con todo respeto. Es como que tú me digas, no, Fito, si es que aquí no hay que hacer nada en el problema de la seguridad del país, porque se supone que hay una policía, porque se supone que hay una fiscalía, porque se supone que hay unos jueces, entonces no hagamos nada. Yo lo único que te puedo garantizar, y esto te lo garantizo, es de que si no hacemos nada va a seguir sucediendo lo mismo. Si no cambiamos lo que está sucediendo, va a seguir sucediendo lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Si tú no obligas a las compañías telefónicas que cancelen el servicio de los centros penales, estás dando un asidero a la corrupción. Todos los que están metidos ahí son corruptos, son asesinos, son extorsionistas. Son expertos en comprar voluntades. Entonces, tienen el dinero, ¿por qué? Porque siguen lucrándose del sufrimiento de los salvadoreños. Entonces, es un foco de corrupción. Un guarda de seguridad de un centro penal que tal vez gana $400, $500 al mes y le ofrecen $1000 por dejar entrar un celular, tú le quieres dar esa tentación. Con esta regulación ya no existe ese problema. Se quita de raíz. Que entre un celular. Defender una posición de decir, no exijamos que sea obligación de las telefónicas, porque es obligación de los centros penales, vamos a seguir en las mismas. Claro que es obligación de los centros penales, pero en la práctica no funciona. Entonces, que nosotros estemos aquí ya
tolerando a los salvadoreños que nos den explicaciones burras, porque en realidad eso es lo que son. Es decir, ¿cómo vas a pensar tú que van a cambiar en las cosas si no se cambian las cosas? Es decir, ¿cómo pensás tú que van a dejar de usarse los celulares de los centros penales diciendo, no, es que son los guardias los que no pueden dejar que entre esta cosa? Si hasta el padre Toño estaba metiendo cosas, pues, es decir, entonces, ¿qué hacemos? Pues, lo que hacemos es resolvemos el problema de raíz. Democracia Salvadoreña es un partido que dice las cosas como son y las soluciones son prácticas. El problema es el celular. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Quién habilita y quién permite que ese celular funcione? La Telefónica. Que lo cancele. Se acabó el problema. Bueno. ¿Cuál es el problema? Okay, esa es una petición que ustedes han hecho en la Asamblea Legislativa, ¿no? Fito, en el marco de este tema de la seguridad, ¿cómo estás viendo el despliegue de la policía comunitaria? Ya para continuar abordando, digamos, las acciones que están tomando. Y en esto qué bueno que se suman propuestas como la que ustedes han hecho, pero quiero escuchar tu opinión también sobre el tema de la policía comunitaria, de lo que se avecina, ¿no? De lo que se pretende, digamos, resolver mediante la policía comunitaria. Mira, la idea de la policía comunitaria es una idea vieja. Eso ya se intentó. ¿Vieja suena a mala? Vieja, que no funcionó. Y en realidad aquí se están confundiendo dos cosas y dos agendas. Porque desgraciadamente hay miembros del FMLN que todavía creen en el modelo cubano. Entonces, a ellos les gusta la idea de la policía comunitaria porque creen que esto se asimila al esquema en Cuba donde traen es un control de los vecindarios. Y eso es lo que más les motiva, pero no es necesariamente la mejor solución para el problema de las pandillas. Una policía comunitaria es cambiarle el sombrero y cambiarle la dirección a los mismos policías si no les das herramientas. Por ejemplo, ¿qué tan incongruente es el FMLN cuando nosotros presentamos una modificación a la parte procedimental de la legítima defensa? Porque hoy en día en El Salvador, todavía hoy en día, porque nosotros presentamos una reforma y el Frente se opuso y se aprobó en la Asamblea porque todos los otros partidos la aprobaron y después el profe la vetó. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Un policía utiliza su arma para defenderse de un pandillero, tiene que ir preso. No se diga a un ciudadano honesto que utiliza su arma para defenderse de un pandillero, tiene que ir preso también en lo que comprueba que fue legítima defensa. La gente no se pone a pensar, se dice bien fácil, tiene que ir preso a comprobarlo. Le arruinaste la vida a esa persona se fue a la cárcel, ya no pudo proveer para su familia, ya no pudo asistir a su trabajo y nosotros lo único que dijimos es, si hay indicios de que se utilizó la legítima defensa, que es un derecho ya adquirido de los salvadoreños, entonces esa persona puede seguir libre. Siempre tiene que comprobar si se podrá llevar un proceso para asegurarse de que fue el uso correcto de legítima defensa. Pero ¿por qué esa persona honesta o ese policía tiene que ir preso? Tenemos que tomar medidas prácticas. Ahora, ¿no hay una reforma que protege a los policías en ese sentido? Yo recuerdo que sí, se aprobó una reforma al Código Procesal Penal o al Código Penal donde los policías que dispararan de alguna manera en defensa propia, pues no iban a ir presos. Lo que denunciaron los mismos diputados de diferentes partidos políticos es que esa reforma nunca la implementaron los jueces, que es otro problema. Bueno, mira, yo lo único que te puedo decir es que cuando nosotros presentamos la reforma para que ciudadanos, policías, pudieran tener la opción de un procedimiento procesal penal que, habiendo un indicio determinado por la Fiscalía de que sí hubo un legítimo uso de la legítima defensa, que esa persona pudiera seguir libre en lo que se podía discutir o comprobar ante un juzgado. Lo que no puede ser es que un salvadoreño honesto, por utilizar su derecho a la legítima defensa al ser agredido por un maleante, por un marero, por un secuestrador, que se defienda y que use su legítima defensa, tenga que ir preso. Eso es absurdo. Y eso nosotros se lo hemos reclamado al profesor Sánchez Serén, se lo hemos reclamado al FMLN y les decimos, señores, ustedes del lado de quién están, porque aquí vienen las excusas. No, es que va a incrementar la violencia, va a incrementar el número de armas. Ah, no, es que ahora le preocupa al FMLN que la gente honesta se defienda. Ahora le preocupa al FMLN que la gente honesta tenga armas. Pero ¿qué hacen para quitarle las armas a los mareros? ¿Qué hace para asegurarse de que anden desarmados
todos esos delincuentes que anden ahí. No, hombre, es que las cosas se dicen bien fácil, pero la realidad que hay en la calle es lo que nosotros vemos y por eso nosotros decimos cosas de sentido común. Y a nosotros no nos tiene sentido. No nos tiene sentido que el FMLN tome una posición en contra de los salvadoreños. ¿Tú crees que todos los salvadoreños tienen la posibilidad de tener un arma, de comprar un arma? Mira, es que un arma puede ser un bate. Bueno, un arma puede ser un garrote. Ya tienen algunas, un arma puede ser un machete, sí, pero si tú agarras el machete o agarras el garrote y se te mete uno en la casa y te está violando a tu mujer y el otro está robando toda la cena y tú usas el garrote y les das lo que se merecen, tú te vas preso. ¿De a dónde, hombre? ¿De a dónde? ¿En la mente de quién cabe si los que tienen que ir presos son esos? Los ladrones, los asaltantes, los violadores, los secuestradores. Y esa persona honesta que defendió a su familia, está bien, que se compruebe que fue legítima defensa, que esas fueron las circunstancias, de que efectivamente él no lo hizo porque era una rencilla personal o porque estaba agrediendo a alguien, él de su iniciativa. Pero que se compruebe en las instancias correctas, en el juicio que tú quieras tener, pero esa persona que pueda volver a su trabajo al día siguiente, que no lo metan al bote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de esta gente, al saber que esa es la ley que existe, o dudan a la hora de defenderse, imagínate qué triste, o si al final, por pura necesidad, defienden a su familia, saben que ahora se tienen que desaparecer, capaz irse a Estados Unidos o ir a esconderse. ¿Por qué? A buscar a Paco Flores, no sé, se van a esconder con Paco, porque así están las reglas del juego, Romeo. Es triste, pero lo tenemos que decir. Entiendo que se propuso, ¿no? Hace, si no mal recuerdo, el día de ayer o hace 2 días se propuso hubo una nueva propuesta de legítima defensa. Así es. Una nueva propuesta que no sé si fue encabezada por ustedes, entiendo que no. Fue otro partido el que estuvo, ¿no? Encabezando esa propuesta. Hay una propuesta del partido Arena, hay una propuesta... Entiendo que fue Roberto Dauizón el que llegó hasta la Asamblea Legislativa. Roberto nos ha acompañado en la propuesta original nuestra, él nos acompañó. Nosotros también pusimos una propuesta, esta semana se está, creo que presentando el día de hoy, que va similar a la que está proponiendo Arena, y nosotros no estamos aquí para tener protagonismos, nosotros estamos aquí para llevar un mensaje. Nosotros como Democracia Salvadoreña no podemos aprobar algo sin que nos acompañen el resto de partidos en la Asamblea, y por eso nos alegramos que Arena también haya coincidido con nosotros en este tema. Bueno, tengo 2 preguntas más sobre este tema de la seguridad, ¿no? Porque quiero escuchar, como le dije al principio, escuchar también tu primera evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno de Salvador Sánchez Serén, pero cuando regresemos voy a hacer por lo menos unas 2 preguntas más sobre el tema de la seguridad. Pausa. Digamos que, a ver, terminar con las extorsiones, neutralizar las llamadas telefónicas para terminar con las extorsiones, sobre todo aquellas que se ordenan desde los centros penitenciarios, es y sería un gran paso, ¿no? Un gran paso en la dirección de neutralizar la delincuencia. Pero bueno, a ver, no solo es eso. Tú dices, por un lado, hay que exigirle a las telefónicas de que bloqueen, de que hagan algo sobre el tema de las señales. Cuando te pregunté a ti por la policía comunitaria, tú me dijiste, esa es una cosa del pasado, es una cosa vieja, es una cosa cubana, es una cosa nicaragüense, etc. Entonces, Democracia Salvadoreña, Fito, ¿qué propone además de bloquear los celulares? Mira, yo creo que lo que hemos nosotros propuesto en el tema de seguridad es un plan integral. A mí me preocupa enormemente que se esté evidenciando ya transcurridos 90 días de este nuevo gobierno del FMLN, el segundo gobierno del FMLN, que ellos evidentemente, porque no te vas a esperar 90 días a implementar un plan a menos de que el problema sea que no lo tenías. Entonces, evidentemente no tenían nada. Y yo entiendo que en una campaña política uno se enfoca en ganar, porque si no ganas, ¿de qué sirve tener los mejores planes? No los vas a poder implementar. Pero tampoco podés ser tan irresponsable de enfocarte solamente en ganar y sentarte en la silla de la presidencia y no tener ningún plan. Además, fuiste electo meses antes de tomar posesión. Había suficiente tiempo, habían ya suficientes planes
propuestos por partidos como el nuestro y por otros partidos y por instituciones que velan por la seguridad en nuestro país, como para poder haber implementado algo desde el 1 de junio. Estamos a 1 de septiembre, Romeo. Los salvadoreños no pueden. Es una injusticia, es un insulto a los salvadoreños que se hayan tardado 90 días a empezar a implementar un plan que dicen una policía comunitaria. Si ese es un plan viejo, ese es un plan con otras intenciones políticas de buscar un control territorial. Y cuando hay iniciativas de otros partidos, las vetan. Mira, nosotros en Democracia Salvadoreña hemos propuesto un plan integral. Por un lado, el combate a los delincuentes tiene que aplicárseles la ley. El que está delinquiendo se le tiene que capturar, se le tiene que meter preso y la policía en ese sentido tiene que ser muy fuerte. Y eso lo hemos conversado contigo. No hay otra manera. No hay otra manera de combatir a los delincuentes, a los mareros, a los extorsionistas, a los secuestradores. Los tienes que combatir con la fuerza, porque ese es el lenguaje que ellos conversan. Por el otro lado, nosotros hemos hablado de la necesidad de preocuparnos de que no se incrementen las filas de las maras, porque este es un problema dinámico. Cada día que pasa, más jóvenes que se sienten que no hay mejores oportunidades terminan incorporándose a las filas de las maras, o por presión o porque llegan a sentir de que si no se vuelven miembros de la mara del barrio, su familia o su propia seguridad puede estar en riesgo, o porque simplemente no encuentran una mejor opción. Y hay muchachos hoy en día que no se les ha reforzado el tema de valores y entonces se les hace creer que una manera de subsistir es siendo miembro de una mara que se lucra de extorsionar a la gente, de robar, de chantajear y de secuestrar. Entonces, nosotros hemos hecho un plan integral donde decimos, tiene que haber un plan de formación de valores, especialmente en aquellos territorios donde es el asidero de las maras, para parar el ingreso de jóvenes a la maras. formación de valores. Plan de formación de valores y otro plan de proveer oportunidades. Es decir, un joven que no ve claro, inclusive esto tiene que ver con el currículum educacional en este país. El profe fue ministro de Educación y no le pudo dar el giro que necesita el país a la educación. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser práctica. La educación tiene que darte las herramientas que te hacen ser más productivo en la sociedad. Ya basta de currículos obsoletos. Los muchachos tienen que aprender el inglés, los muchachos tienen que aprender a usar las computadoras para después poder accesar a la era del conocimiento. Fito, una pregunta. Y eso no está sucediendo en los centros educativos. ¿Tú sinceramente te esperabas o te creías o crees que este problema de la inseguridad del país se puede resolver en 90 días o en 4 años más 90 días, si quieres, de esa manera? Mira, Romeo, todos los problemas en la vida, si no se enfrentan, no se resuelven. Para mí un problema se tiene que empezar a combatir desde ayer. Entonces, yo no estoy esperando que en 90 días se haya resuelto el problema, pero yo lo que quisiera haber visto es que en 90 días hubiera habido ya un avance importante en esos proyectos que supuestamente nos dijeron a los salvadoreños, a ambos candidatos, porque igual lo dijo Norman como lo dijo Salvador, que tenían un plan para combatir el problema de la seguridad. Yo creo que desde el 1 de junio a mí me hubiera gustado ver una ejecución de ese plan, pero yo no la estoy viendo. Los salvadoreños no la están viendo. Ahora se ha anunciado lo de la policía comunitaria. Eso está caminando a paso de tortuga. Y en el interín, ¿cuántas extorsiones han habido? ¿Cuántos asesinatos han habido? De hecho, han subido. ¿Por qué han subido? Probablemente porque el anterior gobierno del FMLN nos mintió a los salvadoreños y nos quiso hacer creer que ellos no fueron partícipes de una tregua, una negociación con delincuentes. ¿A qué cosa buena te va a llevar una negociación con delincuentes? Ahora te están pasando la factura, porque ya como este gobierno no se ha atrevido a seguir con esa negociación, dicen, bueno, entonces ahora les vamos a demostrar que nosotros somos los que controlamos los homicidios en este país y ahora mira la ola de violencia y la ola de homicidios. No podemos estar engañándonos.
los delincuentes son delincuentes y se les tiene que combatir con la fuerza. Ahora, Los entiendo que no se ha muchachos, renunciado a eso, a la fuerza, a la coercitiva, ¿no? No se ha renunciado a eso. O sea, pues se yo sigue esperaría haciendo, que no. Entiendo que se sigue haciendo Pues yo operativos, esperaría que no, capturas. porque si tú lees la descripción del Ajá. puesto, desde el ministro de Seguridad hasta el director de la policía y todos los miembros de la fuerza policial, eso es uno de los requisitos. Es decir, es el responsable, el órgano de seguridad de este país, que es principalmente en el territorio de la policía, de utilizar la fuerza que fuese necesaria para combatir a la delincuencia. Lo que pasa es que no se están viendo acciones claras, no se están viendo resultados. ¿Será que no tenemos suficientes policías? ¿Será que en realidad no tenemos suficiente voluntad para combatir esto? Mira, este es un país pequeño. Que a mí me hagan creer de que no sabemos dónde está el problema, si aquí con nombre y apellido sabemos exactamente quién es quién. Entonces, es solo de ir a traerlos. Por favor, Romeo, es solo de ir a traerlos. La inteligencia que se tiene en el territorio está. Se sabe quiénes son. En cada territorio dominado por las maras, todos saben quién es quién. A esos señores hay que ir a traerlos y hay que meterlos presos. De ahí hay que hablar con los jóvenes que están en ese vecindario que todavía no han delinquido y decirles, muchachos, esto no paga. Al final se ha vuelto un negocio. Entonces el que cree de que ser delincuente y ser marero paga, que es rentable, hay que comprobarle que no lo es. Para que ya ese incentivo económico se acabe. El que cree que es negocio, que aprenda que no lo es, que va a ir preso, que va a tener consecuencias graves para él, para su familia, que no sienta que es un gran negocio. Entonces, por ahí va a empezar en la gente que no opera con valores, porque hay que ser prácticos en ese sentido. Pero de ahí trabajemos, porque hay que ver una realidad. La gente se mete a ciertas cosas por desesperación a veces, Romeo. Entonces, hay que darle a la gente oportunidades. Esas oportunidades se tienen que crear en esos mismos vecindarios. Se tienen que crear escuelas que enseñen cosas prácticas a los jóvenes. Nosotros hemos trabajado mucho en eso, no solo en Democracia Salvadoreña, Claro. lo hemos trabajado en Fundeduca y hemos insistido que el currículum que actualmente tiene el Ministerio de Educación tiene que mejorarse. Fito, ¿por qué y los desestimas? recursos Ajá. que se tienen que invertir en la educación tienen que ir focalizados a dar aquellas herramientas a los jóvenes, a las muchachas y a los muchachos de este país para que sean productivos en la sociedad moderna. Okay. ¿Por qué desestimas la policía comunitaria? Digo, en términos de decir que es una idea vieja, ¿no? Nicaragua, que es un ejemplo, es un país donde funciona la policía comunitaria. Colombia creo que es otro país donde hay policía comunitaria. Brasil no solo es un esquema de países, si quieres ponerlo de esa manera, comunistas, ¿verdad? Sino más bien de países que tienen características socialdemócratas, como Brasil, por ejemplo. Ahí la policía comunitaria ha funcionado bastante bien. En Nicaragua no hay los niveles de homicidios que tiene el país, pero tú dices que es una idea vieja, pero por el contrario, también es una manera de tener control, que es otro propósito, dices, el que tiene de alguna manera la policía comunitaria, ¿no? Mira, si ha funcionado en otros países, la pregunta es ¿por qué no puede funcionar acá? Mira, yo creo que el motivo que ha funcionado en otros países es porque la implementación de una policía comunitaria en realidad se traduce a un incremento en la fuerza policial que se requiere para combatir este nivel de criminalidad. Ojalá que no sea una agenda escondida que está detrás del tema de la policía comunitaria. Ojalá que en realidad sea una agenda de combatir el problema de la seguridad en el país. Eso creo que se va a evidenciar. Yo no estoy en contra de una policía comunitaria debidamente enfocada. Al final del día, tú tienes que analizar y comparar el número de policías que hay en este país por cada 1000 ciudadanos. Es de los más bajos de la región y tenemos una de las mayores criminalidades de la región. Entonces, una policía comunitaria es un incremento a las filas de la policía, pero tiene que seguir trabajando en coordinación con la policía. Si lo que eso significa, si la policía comunitaria, a como yo la veo, es un acercamiento de la policía a las comunidades y estar más de cerca, más accesible, eso es positivo. Trabajar la policía comunitaria con otras agendas, eso sí no creo que es lo que necesita el país en este momento. Entonces, no estoy en contra de una policía comunitaria, pero ya en el pasado fracasó. ¿Por qué fracasó? Hay que ver
cuáles fueron los errores que se cometieron. Una policía comunitaria que no tiene una misión clara y que no está coordinada con la Policía Nacional Civil y que no está coordinada con las unidades especializadas de combate al crimen de la Fiscalía, no va a dar los resultados que esperamos. Entonces, son gente que tiene que estar igual o mejor capacitada y tienen que tener una coordinación con todas las instituciones de la parte investigativa, que es la Fiscalía. Nosotros incluso hemos debatido y hemos propuesto de que se haga una unidad especializada de la Fiscalía con cierta independencia en la Fiscalía para que solo se dedique al tema de las maras. Ahora, metido en el tema de las maras está el tema del crimen organizado. ¿Por qué? Porque este país está afectado y hay muchas instituciones del país que están corrompidas por el crimen organizado. Y el crimen organizado de este país, los narcotraficantes, les conviene, los narcotraficantes y los lavadores de dinero, les conviene que el país crea que el único problema de seguridad en el país son las maras. ¿Por qué? Porque eso distrae la atención del fondo del problema. Entonces, si tú vas a resolver el problema de seguridad del país, no solo tienes que utilizar la fuerza necesaria para meter presos a aquellos mareros que todos sabemos quiénes son, no solo tienes que hacer las medidas en las comunidades para que los jóvenes tengan oportunidades, para que los jóvenes tengan mejores opciones, sino que también tenés que cortar de tajo la raíz de toda la mafia del crimen organizado que hay en el país, porque si no, nosotros no vamos a salir del problema. Fito, es un problema integral, crimen organizado, maras. Si estás, por lo que puedo leer y escucharte, ¿no? ¿Estás desencantado con los primeros 100 días del gobierno de Salvador Sánchez Serén? Mira, yo quiero ser objetivo en eso, y como yo se lo digo a los colegas políticos, ahora que estoy yo en el campo político, ojalá que no tomen mis críticas a título personal, porque las críticas son hechas para buscar una mejora para el país. El profesor Sánchez Serén hizo muchas promesas en su campaña. Como siempre sucede con todos los políticos, ¿no? No es la excepción. A 90 días de dichas promesas, bueno, las promesas se hicieron mucho antes, pero a 90 días de haberse sentado en la silla de la presidencia, yo digo, ¿qué ha hecho Salvador Sánchez Serén en respecto a cumplir sus promesas? Una de las promesas más importantes, y yo se lo dije personalmente, y yo le dije que sería el primero en aplaudirlo, fue un compromiso con la austeridad. Anunció muy, digamos, políticamente, que como una muestra de seguridad, él se iba a quedar viviendo en su casa. Con todo respeto se lo dije, profe, demuéstrennos que en realidad nos estamos ahorrando dinero los salvadoreños, porque la residencia presidencial sigue operando, sigue consumiendo agua, sigue consumiendo luz, probablemente sigue con el mismo staff que tenía antes de que entrara el profesor a la presidencia, y ahora hay otra residencia presidencial. Yo ahí lo que estoy viendo es un doble gasto. Yo quisiera saber cuánta más seguridad ahora se gasta en torno al presidente, porque tal vez han determinado los expertos de seguridad del presidente que en la zona donde él vive hay más riesgos, hay más vulnerabilidad y tal vez hay más PPIs, hay más protección. Yo quiero saber si ahora, porque tal vez no estaba en las condiciones dignas de un presidente, si ahora se ha remodelado la residencia del profesor Sánchez Serén. Esto lo tiene que saber el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque si no se demuestra claramente, siempre va a quedar la duda. Ahora, ahí se quedó corto. Y yo se lo dije el otro día, no es algo que lo estoy diciendo solo aquí en los medios. En Honduras, ¿qué hizo el presidente de Honduras? Hizo un levantamiento del inventario de todos los vehículos de lujo que tienen todos los miembros del Ejecutivo. Encontró que habían ministros de ministros que tenían flotas de vehículos de lujo a su servicio. Y dijo, ok, aquí hay 15 funcionarios y hay 100 vehículos. Un vehículo para cada funcionario y los otros 85 los vamos a vender
ese dinero se va a invertir en las escuelas para que hayan clases de inglés y para que haya computación, que es lo que necesita el país de Honduras y es lo que necesita El Salvador. Le dije, profesor, está fácil, no reinventemos la rueda. ¿Por qué no hace eso? Se quedó callado. No, es que nosotros tenemos un proyecto de austeridad. Qué bueno, pero ya van 90 días. Él fue electo prometiendo austeridad y ya van 90 días. Entonces, es mentira que tenían un proyecto de austeridad. ¿Qué es la otra cosa que nosotros hemos criticado fuertemente? Los que son responsables de que el seguro social en este país dé un servicio de salud digno a los salvadoreños son los miembros del Ejecutivo, empezando por el presidente, sus ministros y los diputados de la Asamblea Legislativa que dan las leyes y aprueban los presupuestos. Pero qué bonito que con el dinero de los salvadoreños, ellos no se consideran que el servicio del Seguro Social es digno para el uso personal de ellos. Y ellos contratan, y si tú ves la sumatoria, los 7 millones que gasta la Asamblea Legislativa en seguro médico privado, más otro tanto igual que se gasta en el Ejecutivo, ¿cómo es posible que del dinero de los salvadoreños nosotros tengamos que pagar por un seguro médico privado de los funcionarios que son los responsables de dar un buen servicio público? Entonces, con eso te garantizas de que no haya una sensibilidad por la calidad del servicio. Fito. Entonces, eso es otro ahorro. ¿Por qué no se toman esas medidas? Mira, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es el compromiso con la austeridad? Claro. No veo claras evidencias de que hay un compromiso con la austeridad. Yo estoy de acuerdo con el tema de la austeridad, estoy de acuerdo que hay que ser más austeros, no estoy de acuerdo que un ministro que no corre ningún riesgo, no tengo nada con el que voy a mencionar en este momento, ¿no? Como la ministra o el ministro de Economía ande 3 carros, creo que no es necesario. Habrá cargos de mayor riesgo, como el ministro de Seguridad probablemente, como el director de la policía, pero hay ministerios. Pero lo que pasa es que también no puedo pecar yo, ¿no? De no ver la otra arista. Tú tienes toda la razón cuando planteas el tema de la austeridad, pero por otro lado vemos, y ahora que planteas el tema del Seguro Social, y esto yo reconozco y entiendo que tú eres uno de los empresarios que ahora eres político crítico, pero que además eres responsable, ¿no? con lo que tienes que pagar y todo eso. Pero hay empresarios que se han quedado hasta con la cuota de los trabajadores, patrones que se han quedado con la cuota de los trabajadores. Por otro lado, digo, bueno, si hablamos de que todos tenemos que hacer algo por este país, por un lado, lo que tú decías, mire, sea austero, por favor, pague lo que tiene que pagar. Hay una lista ahí de empresarios también que pues obviamente no la pagan, y si eso se pagara y se sumara a un plan de austeridad del gobierno, ¿no crees que tendríamos más plata para construir escuelas, para poder invertir en seguridad pública? Yo creo que aquí hay muchos que tienen, por un lado, ¿no? Techo de vidrio en ese sentido, es decir, que está bien que demanden, pero también, por otro lado, tienen deudas con el fisco. Estoy hablando de las empresas que dice el gobierno, que tienen lista y que les ha dado 90 días para poder pagar. Ahí hay más recursos que son recursos del Estado, que al final son recursos que tendrían que estar en las arcas del Estado. Sin duda alguna, Romeo. Así como nosotros decimos en Democracia Salvadoreña, los delincuentes que los metan a la cárcel, aquellos empresarios que no pagan, a mí me causa dolor que a mí me asocien con ese clase de empresarios. Aquellos empresarios que no han pagado, que tienen retenidas las cuotas del seguro, tienen que pagar. Y yo estoy 100% de acuerdo que se endurezcan las penas también para los que no paguen, porque no es justo que hayamos algunos que pagamos y otros que no pagan. En ese sentido, yo creo que es clara la posición. Por un lado, el gobierno tiene que ser austero. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar impuestos para que los derrochen los del gobierno. Totalmente. Y por el otro lado, el que tiene que pagar, que pague. Hay leyes en este país, no nos pueden gustar. Hay cosas que no podemos, que pueda que no estamos de acuerdo, como nosotros no estuvimos de acuerdo con la última reforma fiscal, por un montón de motivos, incluyendo el motivo que el gobierno quiere pedir más recursos al pueblo, pero no está dispuesto a apretarse el cinturón. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es bastante claro. Los que no han pagado, que paguen. Si no existen reglas suficientemente claras o penalidades suficientemente fuertes, que se les impongan.
Pero de igual manera, ¿y por qué no le ponemos penalidades fuertes también a aquellos gobernantes que derrochan el dinero de los salvadoreños? ¿Por qué no los hacemos responsables patrimonialmente? ¿Por qué no le auditamos a Sigfrido Reyes todos esos viajes superfluos, innecesarios que se ha realizado durante su ejercicio como presidente de la Asamblea y se le cobran todos aquellos viajes que no eran en el interés del país? Es que aquí tenemos que estar claros con todo el mundo. Tienen que haber reglas claras y tiene que haber un respeto a lo más importante, que es que el dinero del gobierno no es dinero del gobierno, es el dinero de los salvadoreños. Yo siempre lo he dicho, mire, el presupuesto general de la nación, que es nuestra mayor herramienta, nuestra herramienta más grande, ¿no? De plata, pues déjeme decirle que no es, como dice Fito, no es dinero de privados, ni es del gobierno, es de usted. Cuando a usted le retienen, por ejemplo, el impuesto, entonces poco a poco se va construyendo ese presupuesto nacional de la nación. Es dinero del pueblo y hay que pedir que se ejecute de manera más transparente. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Presenta. Bueno, presenta el enlace con Tony Cabezas y Canal 12, gracias a Puma. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, me da gusto verte nuevamente, ¿no? Y ya estás con tus invitados, me imagino. Estamos esperando a Lorena Peña, que viene un poco complicada por el tráfico, seguramente. Pero bueno, saludamos a Adolfo Salume. Desde acá estaba viendo la cuenta de Twitter de Democracia Salvadoreña. Anticipaban importantes anuncios esta mañana, ¿verdad? Y veo que va a haber presentación de piezas de correspondencia, dice, por parte del diputado Sigfredo Ochoa Pérez, relativas a la reforma al Código Procesal Penal y Comisión de Soberanía y Defensa. Por favor, si nos explica un poco sobre esto, de qué se trata. Bienvenido. Muchas gracias, Tony. Esto tiene que ver con las modificaciones que hemos visto nosotros necesarias ante el veto al cual fue sujeto nuestra primera propuesta de reforma que se hizo hace un par de semanas en la Asamblea, la cual tuvimos el acompañamiento de Arena, Gana y el PCN. No contamos con el acompañamiento del Frente, entiendo que también, no estoy seguro si PSI y CD también nos apoyaron, pero el Frente, importantemente en esa ocasión, no votó a favor, sí se aprobó por mayoría de todos los otros partidos y fue vetada por el presidente de la República. Entonces, las observaciones en el fondo del veto, habían observaciones técnicas, nosotros ahora hemos reformulado esa propuesta. Arena también ya hizo una reformulación, que tengo entendido que la presentaron ayer, nosotros la estamos presentando esta mañana, porque creemos que esto es un tema muy fundamental. Ya lo estuvimos discutiendo anteriormente en el programa, y no sé, Tony, si tú estás de acuerdo de que cuando un salvadoreño ejerce su legítima defensa, no tiene que ir preso. Ese salvadoreño tal vez se podrá tener que demostrar que efectivamente fue un uso de legítima defensa, pero el salvadoreño no puede perder su empleo, no tiene que ir a la cárcel si es un salvadoreño honesto. No sé qué piensas tú, Tony. Yo creo que lo que pasa es que aquí se acuñó un término que creo que ha sido incorrecto, el de licencia para matar, y no es así, porque independientemente de que se dé una situación de estas, lo que está amparando la reforma, entiendo que ustedes están pidiendo, es que no vaya a las Bartolinas, pero eso no lo exime del debido proceso. Es correcto, ¿verdad? No lo exime de tener que comprobar legítimamente que fue el uso de la legítima defensa definida en la ley. Eso es lo que estamos nosotros planteando, no es cambiar un derecho adquirido, lo que estamos haciendo es siendo más justos. Los únicos que tienen licencia para matar en este país, tristemente en la práctica, son los mareros, son los narcotraficantes, son los delincuentes. Hablemos de esa licencia para matar. Cuando hablamos de contener el uso de las armas, no hablemos de contener el uso de las armas de los ciudadanos honestos, que solo la van a utilizar en caso de requerirlo en una situación de legítima defensa. Hablemos de las armas y la licencia de matar que tienen los delincuentes. Esa es la licencia de matar. Yo creo que en ese sentido
lo siento mucho, pero yo he criticado mucho al frente porque ellos son los que han salido hablando de eso. La licencia de matar ellos se lo han dado a los pandilleros, se lo han dado a los secuestradores, se lo han dado a los narcotraficantes y esa licencia para matar hay que revocarla. A ver, Democracia Salvadoreña no se ha reunido con el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, como para ver si esto se convierte más en una herramienta para el combate a la delincuencia y no, como lo calificó alguien aquí, de populismo, de cuestión de populismo o legislativo o temas eminentemente políticos. Tony, nosotros con gusto nos reunimos con Benito. Benito, si estás escuchando este programa, bienvenido. Nosotros encantados de conversar contigo. Nosotros hablamos con el jefe de Benito. Nosotros nos reunimos con el profesor Sánchez Serén, con el jefe de Benito, y discutimos este tema. Él salió con un montón de tecnicismo y yo al final le dije, con todo respeto, presidente, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Porque excusarse en tecnicismos y al final la voluntad fue demostrada con el primer veto. Esperamos que en esta ocasión, haciendo las reformas a aquellos tecnicismos que nos señaló el presidente, sí tengamos con el apoyo de los partidos que ya acordaron esto. Ojalá que el FMLN demuestre solidaridad con la gente honesta de este país y nos ayuden a aprobar de nuevo en esta ocasión ya la reforma con aquellas observaciones incorporadas. Bueno, viene incorporándose ya Lorena Peña, se está sentando, poniendo los audífonos y todo para saludarla e incorporarla. Bueno, aquí hay una diputada del FMLN, Adolfo Salume, la agarramos así en caliente. Oye, Tony, ¿sabes qué? Tengo una llamada del ministro de Economía, Tarsi Salomón. Bueno, queremos escucharle porque a lo mejor la llamada es para aclarar de que él no utiliza carros del Estado. Ojo, que yo dije, voy a poner nada más como ejemplo al Ministerio de Economía, no dije que el Ministerio de Economía lo tiene, pero ministro, un gusto escucharle, buenos días. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Aló. Un gusto escucharle, adelante. Aló, muy buenos días. Solo quería aclararle, parece que alguien mencionó, solo me informaron de que ocupo carros del Estado y que ando de 2 que 3. Solo quiero aclararle que ocupo mis vehículos, no ocupo motoristas, no ocupo ni guardaespaldas y más de la mitad del combustible lo pongo yo. Afortunadamente, y gracias a Dios, soy empresario y pues tengo todos los recursos. Muy bien, ministro, solo permítame aclararle, ministro, que no, en ningún momento se mencionó que usted utilizaba carros del Estado y que utilizaba 2 o 3 carros y que utilizaba recursos del Estado. Fue su servidor el que dijo, voy a mencionar como ejemplo una cartera de Estado, por decir algo. Dije, bueno, se me pudo haber ocurrido cualquier otro ministerio, pero dije, no veo por qué un ministro de Economía, por mencionar uno, dije, pueda o deba tener 2 o 3 carros, pero nunca fue una aseveración tajante de que usted utilizaba este tipo de recursos. Pero Romeo, déjame aprovechar la oportunidad a felicitar al ministro de Economía por este ejemplo. Por supuesto que él tiene una situación económica que le permite inclusive ir más allá, incluso optar por usar sus propios vehículos. Lo único que nosotros decimos es qué bueno que hay ministros como el ministro de Economía y otros ministros que tal vez no tengan la posibilidad de utilizar sus propios vehículos porque sus recursos económicos no se los permiten, que cuanto menos sean austeros y conscientes y solo tengan lo básico y necesario. Se nos fue el tiempo. Así que lo felicito al señor Gracias, ministro. Saludos para usted. Se nos fue el tiempo, Tony. Bueno. Saludos para Lorena. Aquí ¿no? está Lorena Peña. Escuchar su opinión, pero ya estamos contra el tiempo. Así no es que... la dejaron, Lorena. Saludos, Lorena. Un abrazo. Vamos a hacer una... Bienvenida, Lorena Peña. ¿Cómo está usted? Hola, diputada. Buenos días. Aditiva Teigana presentó. Estuvo con nosotros Fito Salume. Muchas gracias.